El estadio Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, vibraba con una energía eléctrica esa tarde. Miles de personas llenaban las gradas, ondeando banderas, gritando nombres y tocando tambores improvisados. El aire olía a mezcla de palomitas, sudor y emoción. Era la competencia paralímpica nacional de atletismo, y todos sabían que la prueba más esperada era la de los 400 metros categoría T44, donde se enfrentarían dos figuras que ya comenzaban a generar titulares: Diego Ramírez, el orgullo local, y Lucas Fernández, el astro argentino que había llegado con fama de invencible. Diego se ajustaba la prótesis de su pierna izquierda en la zona de calentamiento. Respiraba hondo, cerrando los ojos por un instante para concentrarse. Recordaba cómo, años atrás, tras el accidente de moto que casi le quitó la vida, pensó que nunca volvería a correr. Pero ahí estaba, con el uniforme verde de México, con la mano derecha apretando un rosario que siempre llevaba escondido bajo la camiseta. Su entrenador, Roberto Salgado, lo observaba con mirada firme. «Recuerda, Diego», dijo con voz grave, «no corres contra él, corres contra ti mismo. Lo que pase en la pista será el reflejo de todo lo que ya superaste». Diego asintió, aunque sabía que esa tarde no sería como cualquier otra. La prensa lo había dejado claro, el mundo estaba expectante por el primer enfrentamiento directo entre él y Lucas. Unos metros más allá, Lucas Fernández estiraba los brazos, sonriendo con confianza. Sus pasos resonaban firmes sobre la pista. Vestía el uniforme celeste y blanco de Argentina y no dejaba de mirar a las gradas, como si el público entero estuviera ahí solo para verlo. En su mente no había dudas, él era el favorito. Elena Morales, una joven periodista deportiva, se abría paso entre camarógrafos para tomar notas desde la línea de salida. Había seguido la historia de Diego desde hacía meses, conmovida por su superación. Sin embargo, también reconocía que Lucas tenía un talento excepcional. Sacó su libreta y murmuró: «Hoy nace una rivalidad que dará mucho de qué hablar». El altavoz anunció la próxima carrera. Los 8 atletas fueron llamados a la pista. La multitud estalló en aplausos y gritos. Diego levantó la mano saludando a su gente, mientras Lucas se inclinaba hacia el público con una sonrisa confiada. En la línea de salida, Lucas se acercó a Diego y le susurró en voz baja, lo suficiente para que solo él escuchara: «Espero que corras rápido, mexicano. No quiero que quedes demasiado atrás». Diego lo miró con calma, sin responder. Sus ojos transmitían serenidad, aunque en su interior un fuego se encendía. El juez levantó la pistola. «A sus marcas. Listos». El disparo sonó, y como flechas, los corredores salieron disparados. El rugido del estadio acompañaba cada zancada. Diego sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. El aire le golpeaba el rostro mientras se impulsaba con fuerza, marcando un ritmo firme. A su lado, Lucas avanzaba como un relámpago, con movimientos casi perfectos. Durante los primeros 200 metros, la diferencia era mínima. El público estaba de pie, los comentaristas gritaban emocionados. Elena apenas podía seguir con sus notas, hipnotizada por la intensidad de la carrera. En la curva final, Lucas apretó el paso. Sus músculos se tensaron, y poco a poco comenzó a adelantarse. Diego, jadeando, se negó a rendirse. Cada fibra de su ser gritaba por empujar más allá del dolor. Recordó las noches de entrenamiento, las lágrimas, las veces que casi renunció. «No me detendré», se repetía. Los últimos 50 metros fueron una batalla de titanes. Diego logró recuperar terreno, acercándose a Lucas. El público rugía. «Meón secó. Meón secó». Pero en los últimos metros, Lucas estiró el pecho y cruzó la meta primero. Apenas unas décimas de segundo lo separaron de Diego. El estadio explotó en aplausos, aunque una mezcla de decepción y orgullo invadió a los mexicanos. Diego cayó de rodillas, exhausto pero con el corazón ardiendo. Lucas levantó los brazos al cielo, disfrutando de la victoria. Se acercó a Diego,
y con una sonrisa arrogante, le dijo en voz baja: «En esta pista, yo soy el número 1. Diego lo miró, jadeando, y respondió con calma: «Hoy ganaste tú, pero esto apenas comienza». El público seguía celebrando, sin saber que lo que habían presenciado no era solo una carrera. Era el nacimiento de una rivalidad que cambiaría sus vidas y, muy pronto, conmovería al mundo entero. Elena, con la grabadora aún encendida, murmuró para sí misma mientras observaba la escena: «Una historia está por escribirse, y yo estaré aquí para contarla». El día después de la competencia, las portadas de los periódicos y los titulares en línea explotaron con fotografías del duelo entre Diego Ramírez y Lucas Fernández. La imagen más repetida mostraba a los dos cruzando la meta con apenas centímetros de diferencia. «Fernández confirma su supremacía», decía un titular en Buenos Aires. «Ramírez, el guerrero que no se rinde», respondía un diario mexicano. En el barrio humilde de Iztapalapa, donde Diego había crecido, los vecinos celebraban como si él hubiera ganado. En las calles se escuchaban comentarios de orgullo. «Ese muchacho corre con el corazón», decía doña Carmen, la señora de la tiendita. «Ese argentino no sabe lo que le espera la próxima vez», añadía otro vecino, agitando una bandera de México. Mientras tanto, Diego estaba en su habitación, sentado en la cama con la prótesis apoyada al costado. Tenía el rosario en la mano y los ojos clavados en el techo. La derrota pesaba, aunque sabía que había hecho una gran carrera. Su madre, María Ramírez, entró con un plato de frijoles y tortillas calientes. Lo observó en silencio, hasta que dijo con voz suave: «Hijo, yo te vi, y para mí, para todos aquí, tú ganaste. Ese aplauso de la gente no fue para el oro, fue para ti». Diego la miró y sonrió con gratitud, aunque en su interior la espina de la derrota seguía clavada. «Gracias, mamá. Pero yo sé que puedo más. No estoy hecho para conformarme con segundos lugares». Al otro lado de la ciudad, en un lujoso hotel, Lucas celebraba con su equipo. Rodeado de fotógrafos y reporteros, se mostraba confiado. «Lo dije antes y lo repito», dijo frente a las cámaras, «en mi categoría, nadie puede ganarme. Respeto a mis rivales, pero la pista es mía». Sus palabras fueron reproducidas en noticieros y redes sociales, generando un contraste con la humildad de Diego. Muchos comenzaron a ver a Lucas no solo como campeón, sino también como arrogante. Esa misma noche, la periodista Elena Morales revisaba sus notas y grabaciones. Había observado algo en Diego que le llamaba profundamente la atención: su silencio después de perder no era resignación, sino una fuerza contenida. Abrió su laptop y comenzó a escribir el borrador de un artículo titulado «El corredor que perdió la carrera, pero ganó un país». Sin embargo, dudó. Pensó en la reacción del público, en la prensa internacional, y decidió esperar. Al día siguiente, Diego volvió a los entrenamientos. En la pista vacía, bajo el sol abrasador, Roberto lo esperaba con una libreta y cronómetro. «Hoy no entrenamos velocidad, hoy entrenamos resistencia mental», le dijo. Diego frunció el ceño. «¿Resistencia mental?». «Sí. Porque el verdadero rival no es Lucas, eres tú mismo, tus miedos, tu orgullo». Diego corrió vuelta tras vuelta, mientras el sudor le caía por el rostro y el cuerpo le pedía descanso. Cada paso era un recordatorio de que la victoria no dependía solo de músculos, sino de espíritu. En paralelo, Lucas recibía una llamada de su padre desde Buenos Aires. «Hijo, estoy orgulloso, pero recuerda que no puedes bajar la guardia. Ese mexicano corre fuerte. No subestimes el hambre de los que vienen desde abajo». Lucas apretó los labios, irritado. «Papá, no te preocupes. Yo nací para esto. Nadie me va a arrebatar el trono». Los días pasaban, y la prensa alimentaba la rivalidad. Entrevistas, comparaciones, videos virales en redes. Las opiniones se dividían, unos decían que Lucas era el mejor del mundo, otros aseguraban que Diego representaba el verdadero espíritu del deporte.
Una tarde, Elena logró entrevistar a Diego en la pista. Diego, ¿qué piensas de las declaraciones de Lucas, que asegura que nadie puede ganarle? Él secó el sudor de su frente y respondió con calma. Cada quien habla desde donde viene. Yo no necesito demostrarle nada a él. Mi lucha es demostrarme a mí mismo que puedo llegar más lejos. Elena lo miró a los ojos, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. En ese instante, comprendió que había algo más grande en juego que una simple medalla. Esa misma noche, al revisar sus grabaciones, Elena decidió que su artículo debía publicarse. Tituló: Más allá del oro, la historia de un joven que inspira con cada paso. El texto se volvió viral en cuestión de horas. Miles de comentarios inundaron las redes sociales apoyando a Diego. Algunos incluso decían que, aunque Lucas había ganado la carrera, Diego había ganado el corazón del pueblo. Lucas leyó el artículo desde su hotel y lo lanzó con fuerza sobre la cama. «¡Ridículo!», exclamó con rabia. La pista no se gana con palabras bonitas, se gana con velocidad. Pero por dentro, una sombra de duda comenzó a crecer. Esa misma noche, un comunicado oficial anunció que dentro de 3 meses habría una competencia internacional en Madrid, donde ambos volverían a enfrentarse. El mundo entero ya estaba atento. Y nadie imaginaba que en esa pista no solo se mediría velocidad, sino también coraje y destino. Madrid amanecía con un aire fresco y vibrante. Las banderas ondeaban en las calles, los hoteles estaban llenos de atletas y turistas, y la ciudad se preparaba para recibir la competencia internacional que todos esperaban. Las cámaras de televisión ya instalaban sus equipos alrededor del estadio principal, un coloso moderno que parecía latir con la emoción de miles de corazones. Diego Ramírez llegó con su entrenador Roberto y su madre María. Era la primera vez que pisaba Europa, y sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y asombro. El ruido de la multitud, el bullicio de los medios, todo parecía más grande de lo que jamás había imaginado. «Mamá, ¿te das cuenta?», dijo mientras miraba el estadio iluminado por los rayos del amanecer. De niño soñaba con correr en un lugar como este, y ahora, aquí estamos. María lo miró con ternura, acariciando su rostro. Dios te trajo hasta aquí, hijo. Y lo que pase en esa pista no es casualidad, es propósito. Por otro lado, Lucas Fernández arribó rodeado de su equipo, cámaras y patrocinadores. Traía unos audífonos grandes y lentes oscuros, ignorando las preguntas de los periodistas que se amontonaban para obtener una declaración. Su figura imponía respeto. Muchos lo veían como la estrella del evento, el invencible. En la rueda de prensa previa, el contraste entre ambos fue evidente. Un reportero preguntó: «Lucas, ¿cómo te preparas para enfrentar de nuevo a Diego Ramírez?». Él sonrió con seguridad. «Lo mismo que siempre, entreno duro, corro rápido y gano. Con todo respeto, no tengo rivales a mi nivel». La sala estalló en murmullos. Entonces otro periodista se dirigió a Diego. «¿Y tú, Diego? ¿Qué opinas de esas palabras?». El joven mexicano respiró hondo y respondió con calma: «Yo no vengo a demostrar que soy mejor que nadie. Vengo a darlo todo. El oro es importante, sí, pero mi mayor victoria será cruzar esa meta sabiendo que corrí con el corazón». Las palabras de Diego emocionaron al público presente, y algunos aplaudieron discretamente. Elena Morales, la periodista mexicana que lo había seguido desde el inicio, tomó nota de cada frase, convencida de que estaba presenciando algo más grande que una simple carrera. El día de la competencia. El estadio estaba lleno. Miles de personas ondeaban banderas, gritaban nombres y coreaban canciones. En las pantallas gigantes aparecían los rostros de los corredores, entre ellos Diego y Lucas. En la pista, el ambiente era tenso. Los atletas calentaban, ajustaban sus prótesis y se mentalizaban para lo que estaba por venir. Diego se persignó y cerró los ojos, recordando las palabras de su madre: «Dios te trajo hasta aquí». Roberto le susurró antes de la salida: «Recuerda,
Diego, no corras contra Lucas. Corre contra tus límites. La señal de inicio sonó. Y arrancaron. Los primeros metros fueron frenéticos. Lucas salió disparado con una velocidad impresionante, como una flecha que no conocía resistencia. Diego, en cambio, mantuvo un ritmo firme, sin dejarse llevar por la presión. «Vamos, Diego», gritaba la multitud mexicana en las gradas. A mitad de la carrera, Lucas lideraba con claridad. Su cuerpo parecía moverse con una precisión mecánica. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. Al tomar una curva, Lucas perdió el equilibrio y cayó violentamente al suelo. El estadio entero se quedó en silencio. Un grito ahogado recorrió las gradas. El argentino se retorcía de dolor, sujetándose el muslo. Era evidente que había sufrido una grave lesión. Diego, que corría detrás, tuvo apenas unos segundos para decidir. Podía seguir adelante, aprovechar la caída de su rival y asegurar la medalla. Pero algo en su corazón lo detuvo. Frenó en seco, giró sobre su prótesis y regresó corriendo hacia Lucas. «Tranquilo, hermano», exclamó, agachándose a su lado. «No te muevas, voy a pedir ayuda». Lucas lo miró con los ojos nublados por el dolor y la sorpresa. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Sigue corriendo, la meta es tuya. No puedo dejarte aquí tirado. No vine solo por una medalla. Vine para demostrar que somos más que rivales». Los paramédicos corrieron hacia la pista, guiados por Diego. Él sostuvo la cabeza de Lucas, intentando tranquilizarlo mientras la gente en las gradas rompía en un aplauso ensordecedor. Los comentaristas no daban crédito a lo que veían. «Esto es increíble», gritaba uno. «El corredor mexicano abandona la competencia para ayudar a su rival caído. Esto no es solo deporte, esto es humanidad en su máxima expresión», añadía otro. La carrera siguió, y otros competidores cruzaron la meta. Pero los ojos del mundo ya no estaban en ellos, sino en la escena de Diego y Lucas, unida por un gesto de compasión y valentía. Cuando los paramédicos finalmente se llevaron a Lucas en una camilla, Diego caminó junto a él hasta la salida de la pista. La ovación del público fue tan fuerte que retumbaba en el estadio como un rugido. En los vestidores, Lucas, con lágrimas contenidas, tomó la mano de Diego. «Hoy, tú eres el verdadero campeón. Yo nunca lo habría hecho». Diego lo miró a los ojos y respondió con sencillez. «Hoy no gané una medalla, pero gané algo que vale mucho más. El giro inesperado». Horas más tarde, la noticia recorría el mundo. Portales, noticieros y redes sociales mostraban el video del momento en que Diego se detenía para salvar a su rival. En cuestión de minutos, millones de personas lo aplaudían, lo llamaban héroe, ejemplo, inspiración. El comité organizador anunció una reunión de emergencia para discutir lo sucedido. Había reglas claras, un corredor que abandona la carrera no clasifica. Pero el gesto de Diego había conmovido tanto que algunos sugerían un reconocimiento especial. Esa noche, en su habitación de hotel, Diego recibió una llamada inesperada. Era un alto directivo del Comité Paralímpico Internacional. «Diego, lo que hiciste hoy cambió la forma en que millones ven el deporte. Mañana habrá un anuncio oficial, y te aseguro que será algo que jamás olvidarás». Diego no podía dormir. No sabía qué significaban aquellas palabras, pero algo dentro de él intuía que su vida estaba a punto de dar un giro monumental. El amanecer en Madrid tenía un brillo distinto. No era un día cualquiera, el mundo entero hablaba de un solo nombre, Diego Ramírez, el joven atleta paralímpico mexicano que había dejado atrás la gloria para salvar a su rival. Los noticieros repetían una y otra vez las imágenes. La escena de Diego deteniéndose en medio de la carrera, inclinándose junto a Lucas y levantando la mano para pedir ayuda, ya se había vuelto icónica. En las redes sociales, millones de personas compartían el video con mensajes de admiración. Este es el verdadero espíritu del deporte. México tiene un héroe, y no lleva medallas, sino humanidad.
Ojalá hubiera más Diegos en el mundo. En el hotel, Diego se despertó con su teléfono vibrando sin parar. Tenía cientos de mensajes, llamadas perdidas y notificaciones. Su madre, María, lo observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos. «Hijo, no tienes idea de lo que hiciste», dijo con la voz entrecortada. «No solo salvaste a ese muchacho, tocaste millones de corazones». Diego se pasó la mano por el rostro, aún confundido. Yo solo hice lo que sentí correcto. No pensé en cámaras, ni en medallas. Solo vi a una persona que necesitaba ayuda. Y esa es precisamente la diferencia, respondió María con orgullo. La mayoría habría seguido corriendo. Tú no. Mientras tanto, Lucas Fernández se recuperaba en el hospital. Su pierna estaba vendada y la lesión parecía grave. La prensa lo acosaba con preguntas, pero él pidió silencio. Solo quería hablar cuando Diego estuviera presente. La periodista que creyó en él. En medio de todo el torbellino mediático, Elena Morales, la periodista mexicana, se convirtió en una figura clave. Ella había sido la primera en difundir la historia con una narración apasionada que tocó fibras sensibles. En un mundo donde ganar parece serlo todo, un joven mexicano nos recordó que la verdadera victoria está en no olvidar que somos humanos. Su crónica se volvió viral en cuestión de horas. Los grandes medios internacionales comenzaron a llamarla para entrevistas, y pronto, Diego y ella se vieron rodeados por cámaras y micrófonos. «Diego, ¿te das cuenta de lo que provocaste?», preguntó Elena en una entrevista exclusiva para la televisión mexicana. «La verdad, no. Solo hice lo que mi corazón me dictó». «Si eso sirve para inspirar a alguien, entonces valió la pena», respondió él con humildad. La gente lo empezó a llamar el ángel de la pista. El Comité Paralímpico Internacional emitió un comunicado diciendo que se reunirían para evaluar una manera de reconocer oficialmente su acto. El debate internacional. Pero no todos estaban de acuerdo. En los programas de debate deportivo, algunos especialistas cuestionaban la decisión de Diego. «El deporte es competencia», dijo un comentarista en televisión española. «Lo que hizo es admirable, pero también injusto con los demás atletas que sí siguieron corriendo». Otro replicó: «No. Esto trasciende cualquier reglamento. Lo que vimos es lo que debería inspirar al deporte en todo el mundo». Las redes sociales ardían. Algunos lo llamaban héroe, otros decían que había traicionado su oportunidad de gloria. Sin embargo, la gran mayoría lo apoyaba. En México, miles de personas se reunieron en plazas públicas para ver la repetición del momento en pantallas gigantes. En Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, se escuchaban los gritos. «Diego, orgullo nacional». El reencuentro con Lucas. Un día después de la competencia, Diego fue al hospital a visitar a Lucas. Cuando entró en la habitación, el argentino lo miró desde la cama con una expresión de mezcla entre gratitud y vergüenza. «Nunca pensé decir esto, pero, gracias, Diego», murmuró Lucas con la voz ronca. «Tú tenías todo para ganar y aún así me ayudaste». «No me lo agradezcas, hermano», respondió Diego acercándose. «En ese momento ya no eras mi rival, eras un ser humano sufriendo. Y eso es más importante que cualquier medalla». Lucas bajó la mirada. Se notaba que la lesión lo había golpeado no solo físicamente, sino también en su orgullo. Yo siempre te vi como alguien inferior, alguien que jamás podría alcanzarme. Ahora entiendo que el verdadero grande eres tú». Diego le sonrió y le puso una mano en el hombro. «Tal vez la vida nos puso en esa pista no para competir, sino para aprender el uno del otro». Las palabras quedaron resonando en la habitación. Lucas, con lágrimas en los ojos, lo abrazó por primera vez. El anuncio inesperado. Esa misma noche, el Comité Paralímpico convocó a una conferencia de prensa internacional. Las cámaras enfocaban a todos los dirigentes sentados en la mesa principal. Los periodistas llenaban la sala, expectantes.
El presidente del comité tomó el micrófono. Hoy hemos sido testigos de algo que supera las reglas y los récords. Diego Ramírez nos mostró que el verdadero espíritu paralímpico no está solo en ganar, sino en ser solidarios. Por eso, hemos decidido otorgarle una medalla honoraria al espíritu deportivo, la primera en la historia de estos Juegos. El público presente estalló en aplausos. Elena, desde su asiento, sintió la piel erizarse. Había seguido a Diego desde el inicio, y ahora lo veía hacer historia. Diego fue llamado al escenario. Con humildad, recibió la medalla y se dirigió al micrófono. Este reconocimiento no es solo para mí. Es para mi madre, que me enseñó a nunca olvidar mis valores. Es para mi entrenador, que creyó en mí cuando nadie lo hacía. Y también, es para Lucas, porque sin él, esta historia no existiría. El estadio entero se puso de pie. Era un momento histórico. El comienzo de algo más grande. Esa noche, al regresar al hotel, Diego no podía dormir. Su mente estaba llena de pensamientos. Por primera vez, entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un atleta. Ahora era un símbolo, un ejemplo, una voz escuchada en todo el mundo. Pero en su interior, también sentía miedo. ¿Qué vendrá después?, se preguntó en silencio. Su madre, al verlo inquieto, se acercó y le dijo suavemente: «Hijo, cuando Dios abre una puerta tan grande, es porque tienes un propósito aún mayor por cumplir». Diego se quedó pensativo, mirando la medalla en sus manos. Lo que no sabía era que ese reconocimiento sería apenas el inicio de una nueva batalla, una que pondría a prueba no su velocidad, sino su espíritu. Las luces de las cámaras ya no lo dejaban en paz. Desde aquel día, Diego Ramírez se convirtió en un fenómeno mundial. Cada paso que daba estaba acompañado por flashes, micrófonos y solicitudes de entrevistas. En la entrada del hotel, un grupo de fanáticos lo esperaba con pancartas. «Eres un héroe, Diego. Orgullo de México. El ángel de la pista». Diego sonreía, saludaba, agradecía, pero por dentro, sentía un peso que nunca antes había cargado. Estaba acostumbrado a entrenar en silencio, a ser un joven que luchaba contra sus propias limitaciones, no a estar bajo el ojo del mundo entero. La primera entrevista internacional. Una mañana, lo citaron en un programa de televisión internacional. Elena Morales lo acompañó como apoyo, aunque también como periodista encargada de seguir su historia. El presentador lo recibió con un fuerte aplauso del público. Diego Ramírez, el hombre que conmovió al planeta entero. ¿Cómo se siente al ser considerado un héroe mundial? Diego respiró hondo. Miró un instante a Elena, que le hizo un gesto de tranquilidad, y respondió: «Se siente extraño, porque yo no me veo como un héroe. Solo soy un chico que corrió una carrera y tomó una decisión en un momento difícil». El público aplaudió, pero el conductor insistió: «¿Y qué piensa cuando le dicen que es más grande que cualquier medalla?». Diego sonrió con humildad. «Pienso que, si con mi acción alguien aprende a poner la vida antes de la victoria, entonces todo valió la pena». Elena lo observaba orgullosa, pero también preocupada. Sabía que la presión mediática podía destrozar a cualquiera, y Diego apenas tenía 22 años. Las dudas en silencio. Esa noche, Diego se miró al espejo del hotel. La medalla honoraria colgaba en su cuello, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. ¿De verdad merezco todo esto?, susurró para sí mismo. Recordó las palabras de algunos críticos que decían que había traicionado la competencia, que nunca sería un verdadero campeón. Esa voz interior empezó a perseguirlo. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo soy un atleta mediocre que tuvo suerte en una situación inesperada? La inseguridad crecía en su corazón. Su madre, María, entró en la habitación y lo encontró pensativo. «Hijo, ¿qué pasa? No sé si soy tan bueno como todos dicen. Tal vez lo único que hice fue un gesto humano, nada más». Diego,
respondió María con firmeza, lo que hiciste cambió vidas. No se trata de ser perfecto ni de demostrar nada. Se trata de seguir siendo tú mismo. Diego asintió, pero la duda no desapareció. Lucas y su nueva batalla. Mientras tanto, en el hospital, Lucas Fernández enfrentaba otra realidad. Su pierna lesionada tardaría meses en recuperarse, y los médicos no sabían si podría volver a competir al mismo nivel. La frustración lo consumía. Un periodista lo entrevistó en la sala de recuperación. Lucas, ¿qué significa para usted lo que Diego hizo? Lucas bajó la mirada. Significa que me mostró una cara del deporte que yo no conocía, pero también significa que mi carrera podría estar terminada. Y no sé si estoy listo para eso. La envidia empezó a crecer en su interior. Mientras Diego era celebrado como un héroe mundial, él estaba olvidado en una cama, lidiando con su propia fragilidad. La periodista entre dos mundos. Elena, por su parte, comenzaba a sentir una fuerte presión en su trabajo. Su jefe en la redacción le dijo: necesitamos más historias sobre Diego. La gente quiere saber cada detalle, qué come, dónde entrena, qué piensa del futuro. Haz lo que sea necesario. Pero Elena dudaba. No quería convertir a Diego en un espectáculo mediático. Ella lo veía como un joven noble que necesitaba protección, no como una mina de oro para el rating. Una noche, mientras caminaban juntos después de una entrevista, Diego le confesó: Elena, siento que ya no me pertenezco. Siento que todos quieren algo de mí, pero nadie me pregunta cómo me siento en realidad. Elena lo miró con ternura. Yo sí quiero saberlo, Diego. ¿Cómo te sientes? Cansado, confundido, y con miedo de que todo esto termine siendo una carga en lugar de una bendición. Elena quiso decirle más, pero en ese momento llegaron unos fanáticos pidiendo fotos y la conversación quedó interrumpida. El regreso a México. Días después, Diego y su madre regresaron a México. El aeropuerto estaba lleno de gente que lo recibía como si fuera un campeón olímpico. Mariachis tocaban, niños llevaban carteles con su nombre, y los periodistas se amontonaban. Entre los gritos, Diego apenas podía respirar. Eres un héroe, Diego. Una foto, por favor. Unas palabras para el pueblo mexicano. María lo tomó de la mano para guiarlo, mientras Diego sentía que todo aquello era demasiado. En su casa, por primera vez después de semanas, pudo dormir en su propia cama. Pero la tranquilidad duró poco. Cada día lo llamaban de nuevas cadenas de televisión, empresas querían que fuera imagen de sus marcas, políticos buscaban reunirse con él para tomarse fotos. Hijo, dijo María una tarde, tienes que tener cuidado. No todos los que se acercan lo hacen de corazón. Muchos solo quieren aprovecharse de tu nombre. Diego suspiró, mirando al suelo. Ya lo sé, mamá. Pero no sé cómo manejar todo esto. El dilema interior. Una noche, Diego recibió una llamada inesperada. Era Lucas, desde Argentina. Diego, quería decirte algo. Me alegra lo que lograste, de verdad, pero no puedo evitar sentir rabia. Tú eres celebrado como héroe, y yo estoy aquí, olvidado. Diego guardó silencio, comprendiendo el dolor de su rival. Lucas, yo nunca quise quitarte nada. Ojalá pudiera compartir contigo todo esto. No se puede compartir, Diego, respondió Lucas con amargura. La gloria siempre tiene un solo dueño. La llamada terminó con un silencio incómodo que dejó a Diego pensativo. Por primera vez, entendió que su acto heroico también había generado heridas profundas en otros. Un giro inesperado. Al día siguiente, Elena llegó con noticias impactantes. Diego, acabo de enterarme de algo grave. Un grupo de comentaristas deportivos está cuestionando tu medalla honoraria. Dicen que deberías devolverla porque tu gesto no fue un logro deportivo, sino un acto fuera de las reglas. Están presionando al comité para retirártela.
Diego sintió que el mundo se le venía encima. ¿Podría perder el único reconocimiento que había recibido oficialmente? Miró a Elena, con los ojos llenos de incertidumbre. Entonces, ¿todo esto fue en vano? Diego comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. No era contra el cronómetro ni contra la pista, sino contra la opinión del mundo y sus propios miedos. La noticia cayó como un rayo. Los titulares se multiplicaban en todos los medios internacionales. ¿Diego Ramírez merece la medalla? ¿Acto humano o fraude deportivo? El héroe que podría perder su reconocimiento. En cuestión de horas, el joven que había sido exaltado como un ejemplo de nobleza comenzó a ser blanco de críticas despiadadas. Algunos exatletas afirmaban que su gesto había sido noble, pero ajeno al espíritu competitivo. Otros decían que la pista no era lugar para salvar vidas, sino para correr. Diego leía los comentarios en redes sociales con el corazón encogido. Pobre tipo, solo quiere fama. Eso no es deporte, es lástima. Que devuelva la medalla, no la merece. El brillo de la gloria se estaba apagando. La tormenta mediática. Elena llegó a su casa con los periódicos del día. Los dejó sobre la mesa, sabiendo que Diego ya había visto suficiente. Diego, no tienes que leer todo esto. La gente olvida rápido. Él levantó la mirada con cansancio. Pero no es solo la gente. Es el comité. Están evaluando si fue correcto darme esa medalla. ¿Te das cuenta, Elena? Quieren borrarme como si nunca hubiera pasado nada. Elena trató de mantener la calma. No pueden borrar lo que hiciste. El mundo entero lo vio. Pero sí pueden quitarme lo único que tengo en mis manos, respondió Diego, apretando la medalla contra su pecho. María, su madre, intervino desde la cocina. Hijo, tú no corres por medallas ni por aplausos. Tú corres porque es tu pasión. Pero, mamá, dijo Diego con la voz quebrada, ¿cómo sigo adelante si todo lo que hago es cuestionado? El silencio en la sala fue pesado. La llamada inesperada. Esa misma noche, Diego recibió otra llamada de Lucas Fernández. Su voz sonaba más seria que la vez anterior. Diego, escuché lo de tu medalla. Sí, parece que todos quieren que la devuelva. Mira, no voy a mentirte. Una parte de mí cree que tienes lo que yo perdí. Pero también sé que si te quitan esa medalla, el mensaje de lo que hiciste desaparecerá. Y eso, no lo mereces. Diego no esperaba esas palabras. ¿Lo dices en serio? Sí. No te estoy perdonando ni tampoco olvidando lo que siento. Pero sé reconocer cuando alguien hizo lo correcto. Y lo que hiciste fue correcto, aunque te quieran destruir por eso. Por primera vez, Diego sintió un pequeño alivio en medio del caos. Su rival, el hombre al que salvó, era ahora quien le daba fuerzas. La presión del comité. Unos días después, Diego y Elena fueron citados por el Comité Paralímpico. El salón estaba lleno de periodistas esperando una declaración. Dentro, un grupo de directivos lo recibió con semblante severo. Señor Ramírez, dijo uno de los presidentes, su acto generó admiración, pero también controversia. Hay quienes consideran que lo suyo no fue un mérito deportivo. Queremos escuchar su versión antes de tomar una decisión. Diego se puso de pie, temblando, pero decidido. Con todo respeto, yo no actué pensando en una medalla. Actué porque vi a un compañero en peligro. Si eso no es deporte, entonces no entiendo qué es. Para mí, el deporte no es solo correr, saltar o ganar. Es también demostrar lo mejor del ser humano. Hubo un murmullo en la sala. Elena lo miraba con orgullo, sabiendo que sus palabras habían tocado fibras profundas. El directivo principal carraspeó. Lo consideraremos. Mientras tanto, pedimos que evite declaraciones públicas que puedan influir en la opinión internacional. Diego asintió, pero al salir del edificio, la prensa lo rodeó.
Diego, ¿qué dijo el comité? ¿Devolverá la medalla? ¿Se arrepiente de haber salvado a Lucas? Diego levantó las manos y solo dijo: nunca me arrepentiré de salvar una vida. Pase lo que pase, eso siempre será lo correcto. Las grietas emocionales. Esa noche, Diego se encerró en su habitación. María lo escuchaba caminar de un lado a otro. Elena, sentada en la sala, conversaba con la madre. «Tiene miedo», dijo Elena. «Está cargando un peso enorme». «Mi hijo siempre ha cargado pesos», respondió María con tristeza. «Primero la discapacidad, después los prejuicios, y ahora esto. Pero, nunca lo vi tan agotado». De pronto, la puerta se abrió. Diego apareció con los ojos rojos. «¿Saben qué es lo peor?», dijo con voz quebrada. «Que estoy empezando a creer que no merezco nada de esto». Elena se levantó rápidamente. «No digas eso. Lo que hiciste fue un acto de grandeza». «¿Grandeza?», respondió Diego, alzando la voz. «Estoy perdiendo todo por haber hecho lo correcto». El silencio se apoderó del lugar. Lucas toma una decisión. Mientras tanto, en Argentina, Lucas veía las noticias por televisión. Algo en su interior cambió. Recordó la mano de Diego levantándolo en medio de la pista, recordando que si no fuera por él quizás ya no estaría vivo. Llamó a su entrenador. «Quiero dar una conferencia de prensa». «¿Estás seguro, Lucas?». «Sí. Quiero contar mi versión de la historia. La gente necesita saber que Diego hizo lo correcto». El apoyo inesperado. Unos días después, la prensa internacional transmitió en vivo la conferencia de Lucas. El joven apareció con muletas, con el rostro serio pero decidido. «Quiero decirle al mundo algo», empezó. «El día de la competencia, mi vida estuvo en riesgo. Y si hoy estoy aquí hablando con ustedes, es porque Diego Ramírez me salvó». Los periodistas se miraban entre sí, atentos. Muchos hablan de medallas, de reglas, de competencias, pero yo hablo de algo más grande, de humanidad. Si Diego pierde su medalla, lo que en realidad perderemos es la esencia del deporte. El salón estalló en aplausos. La declaración se viralizó en todo el planeta. Diego lo vio por televisión, con lágrimas en los ojos. María lo abrazó con fuerza, y Elena le susurró: «¿Ves? No estás solo en esta batalla». El giro del destino. Horas después, el comité anunció que pospondría la decisión final sobre la medalla de Diego, tras la intervención de Lucas y la presión de la opinión pública. Pero aunque era un respiro, Diego sabía que la guerra aún no había terminado. Se sentó en la cama, sosteniendo la medalla en sus manos, y pensó: «Si logro superar esto, ya nada podrá detenerme», entendiendo que lo peor aún podía estar por venir. El verdadero clímax se acercaba, y pronto tendría que decidir si su vida seguiría marcada por la gloria o por la caída. El amanecer de aquel día tenía un peso distinto. Diego Ramírez despertó con el corazón acelerado, como si hubiera corrido una final olímpica en sus sueños. El sol apenas asomaba por la ventana, pero su mente ya estaba inundada de preguntas. ¿Me quitarán la medalla? ¿Se olvidará todo lo que hice? ¿Valió la pena arriesgarlo todo? Sobre la mesita de noche reposaba la medalla dorada. Diego la sostuvo entre sus manos, y por un instante la miró con resentimiento. «Eres solo un pedazo de metal», susurró. «Pero todos parecen pensar que vales más que una vida». El edificio del Comité Paralímpico estaba rodeado de periodistas, cámaras y pancartas. Algunos gritaban: «Justicia para Diego. El deporte es humanidad». Pero otros llevaban carteles en contra. «La medalla no se gana con lástima. Competencia es competencia». La multitud estaba dividida, y Diego, acompañado por Elena y su madre María, atravesó ese mar de opiniones con el rostro firme, aunque por dentro sentía un temblor incontrolable. «Diego»,
le susurró Elena, apretando su mano, pase lo que pase, no está solo. Él asintió, pero no logró pronunciar palabra. El salón de deliberación era solemne, con una mesa larga ocupada por los miembros del comité. Las cámaras de televisión transmitían en vivo la esperada decisión. El presidente del comité tomó la palabra. Señoras y señores, estamos aquí para deliberar sobre la controversia generada en la final paralímpica. Diego Ramírez salvó la vida de un competidor, pero su acción ha puesto en discusión el sentido de la competencia. Hoy daremos un veredicto. Diego tragó saliva. El mundo entero parecía contener el aliento. Señor Ramírez, ¿desea hacer una última declaración antes de escuchar la decisión?, preguntó uno de los jueces. Diego se puso de pie. Miró alrededor, cámaras, flashes, miles de ojos atentos. Sintió el peso de cada palabra antes de hablar. No vine aquí a defender una medalla. Vine a defender un principio. El deporte, para mí, no es solamente ganar o perder. Es demostrar lo mejor de nosotros como seres humanos. Yo hice lo que mi corazón me dictó, salvar a alguien. Si eso significa que no merezco esta medalla, entonces estoy dispuesto a devolverla. Pero no me pidan que me arrepienta, porque nunca lo haré. El silencio que siguió fue abrumador. Algunos miembros del comité se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza en sus palabras. De pronto, las puertas del salón se abrieron. Todos voltearon al ver a Lucas Fernández, aún con muletas, entrando decidido. El público murmuraba. «Es el atleta argentino», gritó alguien. Lucas se acercó a la mesa del comité. «Discúlpenme por interrumpir», dijo con voz firme, «pero necesito ser escuchado». El presidente lo miró, sorprendido, pero accedió. «Tiene la palabra, señor Fernández». Lucas respiró hondo. Ese día, en la pista, yo no era un rival. Era un hombre al borde de la muerte. Y Diego me dio una segunda oportunidad de vivir. Algunos dicen que no es deporte. Yo digo que es lo más grande que el deporte puede enseñar: respeto, solidaridad y humanidad. Se detuvo, apoyándose en la muleta. Si Diego pierde esa medalla, yo también la perderé. Porque esta historia no es solo suya ni mía. Es de todos los que creemos que la vida vale más que cualquier victoria. La sala entera estalló en aplausos. Incluso varios jueces se pusieron de pie. El presidente del comité pidió silencio. Agradecemos sus palabras, señor Fernández. Ahora procederemos a dar la decisión oficial. Diego sintió que su corazón se detenía. Cerró los ojos, respirando profundamente. Podía escuchar el murmullo de la multitud afuera, el chasquido de las cámaras, el eco de su propia respiración. El presidente desplegó un sobre. Tras una votación unánime, hemos decidido que la medalla de Diego Ramírez no será retirada. Reconocemos que su acción, aunque inusual en un contexto competitivo, representa los valores más altos del deporte y de la humanidad. La sala se vino abajo en aplausos, lágrimas y vítores. María se llevó las manos al rostro, llorando de alivio. Elena abrazó a Diego con fuerza. Pero Diego, en lugar de levantar la medalla, miró directamente a Lucas. Ambos se cruzaron una mirada cargada de emociones, respeto, gratitud y un vínculo que la pista jamás había imaginado forjar. Los periodistas rodearon a Diego al salir del edificio. Diego, ¿qué siente en este momento? Es el héroe del deporte mundial. ¿Qué significa esta medalla para usted? Diego levantó la medalla, pero no como trofeo, sino como símbolo. Hoy aprendí algo más grande que ganar una carrera. Aprendí que el verdadero triunfo es no perder nuestra humanidad. Esta medalla no es mía. Es de todos los que creen que salvar una vida siempre será más importante que cualquier podio. Las palabras viajaron por todo el mundo en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo.
Las imágenes de Diego y Lucas, uno al lado del otro, se convirtieron en un símbolo de unión y esperanza. Esa noche, de regreso en casa, Diego se sentó en silencio junto a Elena y María. El bullicio de la prensa quedaba atrás, pero su corazón seguía agitado. «Lo lograste», dijo Elena, acariciándole la mano. «No, lo logramos», respondió él con una sonrisa leve. «Porque esto nunca fue solo mío». María lo abrazó con lágrimas. «Estoy orgullosa de ti, hijo. No por la medalla, sino por el hombre en que te has convertido». Diego miró al cielo, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. La tormenta había pasado, pero el eco de lo vivido lo acompañaría el resto de su vida. Aunque todo parecía resuelto, Diego sabía que el futuro aún le guardaba un nuevo desafío, como transformar esa experiencia en un legado que inspirara a millones. El último capítulo mostraría si esa victoria se quedaba solo en un momento, o se convertía en un movimiento eterno. La ciudad despertó diferente después del veredicto. Los periódicos, las noticias de televisión, las redes sociales, todos hablaban de lo mismo. La foto de Diego Ramírez levantando la medalla, con Lucas a su lado, se había convertido en un símbolo mundial. En los muros, en las plazas, en los celulares, la imagen recorría fronteras como fuego. Había titulares que decían: «El campeón que eligió salvar una vida». Más allá de la competencia, el triunfo de la humanidad. Diego, que antes era solo un joven deportista con sueños y dudas, ahora cargaba con una nueva responsabilidad, la de ser un referente para millones. Una semana después, Diego recibió una llamada. Era del Comité Olímpico Internacional. «Señor Ramírez», dijo la voz al otro lado, «queremos invitarlo a dar un discurso en la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos. Su historia ha conmovido al mundo, y creemos que usted representa lo mejor del espíritu deportivo». Diego se quedó en silencio, con el teléfono en la mano. Elena, que estaba a su lado, lo miró expectante. «¿Y qué respondió?», preguntó ella cuando colgó. «Que sí», contestó Diego con una sonrisa nerviosa. «Aunque todavía no sé qué voy a decir». Elena lo abrazó con fuerza. «No necesitas un discurso perfecto. Solo habla con el corazón. Eso fue lo que te trajo hasta aquí». Mientras tanto, Lucas continuaba su recuperación en Argentina, pero mantenía contacto diario con Diego. A menudo le mandaba mensajes de voz. «Hermano, estoy entrenando poco a poco. El médico dice que pronto podré volver a correr. Todo gracias a ti». Un día, Lucas lo sorprendió con una propuesta. «Diego, ¿qué te parecería si fundamos juntos una organización? Algo que vaya más allá de nosotros, para inspirar a niños y jóvenes con discapacidad a no rendirse nunca». Diego se quedó pensativo. Recordó sus propios inicios, las veces que pensó en abandonar, los días de dolor físico y de dudas. Y sonrió. «Sí, Lucas. Lo hagamos». Semanas después, Diego y Lucas presentaron oficialmente la fundación Más Allá del Podio, destinada a apoyar a niños con discapacidad que soñaban con ser atletas. En la ceremonia de inauguración, decenas de pequeños llenaban el auditorio, algunos en sillas de ruedas, otros con prótesis o muletas. Sus ojos brillaban de esperanza. Diego se subió al escenario, con la medalla colgando sobre su pecho. «Esta medalla ya no me pertenece a mí», dijo, con voz firme. «Pertenece a cada uno de ustedes. Porque el verdadero triunfo no está en el podio, sino en levantarse cada vez que la vida nos quiere derribar». El público estalló en aplausos. Lucas, sentado a su lado, lo miraba con orgullo. No todo eran luces y cámaras. En la intimidad, Diego seguía siendo el hijo que cenaba con su madre María y el joven que caminaba al lado de Elena por el parque. Una noche tranquila, después de un día agotador, María lo miró mientras lavaba los platos. «Diego, ¿te das cuenta de lo que has hecho?», preguntó con ternura. «¿Qué hice, mamá?». «Convertiste una tragedia en esperanza. Yo siempre supe que tu destino era grande,
pero nunca imaginé que sería tan hermoso. Diego la abrazó por la espalda, con lágrimas contenidas. Todo lo que soy, mamá, es porque tú nunca me dejaste rendirme. Elena, desde la mesa, los miraba con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Finalmente llegó el día de la inauguración olímpica. El estadio estaba lleno, millones de espectadores en todo el planeta conectados frente a las pantallas. Cuando anunciaron su nombre, Diego caminó hacia el podio con paso firme. El eco de los aplausos lo envolvía, pero lo que sentía en el pecho era una mezcla de humildad y gratitud. Hoy no vengo a hablarles como un campeón, comenzó. Vengo a hablarles como un hombre que, en medio de una competencia, tuvo que elegir entre una medalla y una vida. Y elegí la vida. Las pantallas gigantes mostraban la imagen de Lucas, aplaudiendo desde las gradas. Si algo quiero que quede en sus corazones esta noche, continuó Diego, es que el verdadero espíritu del deporte no está en la rivalidad, sino en la solidaridad. No está en la victoria personal, sino en la victoria de la humanidad entera. La multitud respondió con una ovación ensordecedora. Muchos atletas tenían lágrimas en los ojos. Meses más tarde, gracias a la fundación, cientos de niños habían recibido apoyo. Historias de superación surgían en cada rincón, pequeños que antes no tenían acceso a prótesis ahora corrían en pistas de entrenamiento, y jóvenes que habían perdido la esperanza recuperaban el sueño de competir. Diego se convirtió en un mentor, alguien a quien buscaban no por su medalla, sino por su ejemplo. Un día, mientras entrenaba en silencio, un niño se le acercó tímidamente. «Señor Diego, ¿usted cree que yo también puedo ser campeón?» Diego se agachó, lo miró a los ojos y sonrió. «Claro que sí. Pero recuerda algo, el campeonato más importante es nunca dejar de luchar por ti mismo». La historia de Diego Ramírez y Lucas Fernández trascendió los juegos, los titulares y las medallas. Se convirtió en un relato contado en escuelas, en documentales, en charlas motivacionales. Lo que comenzó como un instante de duda en medio de una pista se transformó en un legado eterno, la prueba de que la grandeza del deporte no está en llegar primero, sino en nunca olvidar que somos humanos antes que atletas. Esa noche, antes de dormir, Diego volvió a sostener la medalla. Pero ya no la veía como un trofeo, sino como un recordatorio de la elección más importante de su vida. «Gracias, Dios», susurró. «Porque me diste la oportunidad de ganar la carrera más valiosa de todas, la de mi humanidad». Y con el corazón en paz, cerró los ojos, sabiendo que su historia apenas comenzaba.